Cuando, muchas gracias por invitarnos nosotros, al equipo de trabajo, al equipo de Colombia, por invitarnos a las investigaciones económicas. Yo trabajo en la gerencia de industria e insumos. Y cuando nos invitaron a este espacio, teníamos tres preguntas que responder. La primera, cómo se veía la demanda mundial, cómo estaban los países, los principales clientes que tenemos en Colombia, cómo veíamos la economía local, no solo en bananos, sino en agro en general. Y en último lugar, una gran pregunta, una pregunta muy difícil, que era cómo subir el precio del banano. A lo que, pues, de entrada puedo decirles que no les tengo la respuesta. No tengo tampoco una bola de cristal para decirles cuánto puede ser el precio del banano, pero creo que traemos una propuesta muy buena que todos en el agro podemos usar, no solo los bananeros. Entonces, bueno, para empezar con un contexto macroeconómico internacional, pues yo creo que durante todas las presentaciones hemos visto una dinámica muy similar alrededor del mundo. Si pueden pasarlo, por favor, también les agradezco. Bueno, hemos visto una dinámica muy similar alrededor del mundo, y es altas tasas de interés, alta inflación y una economía que en toda parte está quieta. Todos estamos esperando a tener esa señal que nos decían ayer de empezar a invertir en proyectos y de empezar a dinamizar la economía. Y bueno, con las condiciones actuales, pues aún hay que esperar un poco, pero como vimos durante todas las presentaciones, en verdad estamos bien. Con estos crecimientos, a pesar de bajos, tenemos muchas, muy buenas expectativas de crecimiento a futuro, en especial en el agro. Bueno, en esta gráfica de su izquierda podemos ver las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de toda la economía mundial. Vemos que se espera que crezcamos alrededor del 3.2% el próximo y el año siguiente, que es un crecimiento bastante estable, muy similar a lo que veníamos antes de toda esta coyuntura e incluso antes de pandemia. Y vemos que América Latina tiene una expectativa de crecimiento el próximo año 2025 un poco superior, por ejemplo, a lo que pudimos ver en Estados Unidos y la zona euro. Gracias. Colombia pues dentro de América Latina está un poco más rezagada, pero como les decimos, aún hay una muy buena base sobre la cual podemos empezar a crecer y pegarnos a este crecimiento. China e India lo veíamos también, cada vez se esperan un poco más, venían con crecimientos muy grandes, por encima del 10%, que eso pues, es prácticamente insostenible en el largo plazo. Ya se empiezan a estabilizar, empiezan a bajar esas expectativas de crecimiento, pero aún así, si se fijan, son muy altas respecto a toda la economía global y los diferentes países. Entonces, aquí marcado los Estados Unidos y la zona euro, ese crecimiento de la zona euro que lo ven ahí tan bajo, pues es a lo que ellos están acostumbrados a crecer. Y siendo nuestros principales clientes, en banano, pues hay unas buenas expectativas. Lo mismo, tasas de interés altas, inflación alta, pero lo mejor que tenemos dentro de este sector es que el consumo siempre es lo que primero se recupera. Entonces, apenas los consumidores empiezan a tener ese poder adquisitivo de nuevo, vuelve a incrementar la demanda. Tanto para Estados Unidos como para la zona de euro, ahorita lo vemos un poco más en zoom. Y en cuanto a los precios generales, la FAO, por ejemplo, si se fijan en esta gráfica, en el medio hay un crecimiento en todos los commodities, pero que en general si ustedes comparan este 2019 con lo que estamos viendo en este momento, pues sí hubo una tendencia alcista. Es decir, los precios de los commodities igualmente incrementaron, y ese crecimiento, por ejemplo, en aceites, pues es algo coyuntural. Entonces, lo escuchábamos mucho, que ese crecimiento pues nos incentivaba a los bananeros de pronto a cambiar de cultivo, pero ese crecimiento tan específico y tan grande, realmente, si se fijan, vuelve y coge la misma senda de crecimiento de todo el resto de commodities. Entonces, si nos fijamos específicamente en la economía estadounidense y la zona euro, a su izquierda, la economía estadounidense en el primer trimestre creció 1.1%,
y anualizado a 1.6%. Entonces, si se fijan, puede ser incluso hasta parecida en cifra a lo que fue la economía colombiana. Y en la gráfica anterior, si veían un 2.7%, esto es simplemente el primer trimestre. Al igual que todos los países, si uno come la primera cifra del trimestre anualizada, le va a dar un crecimiento un poco menor a lo que de pronto puede llegarse en caso de que todas las tasas de interés bajen y la economía vuelva y coja dinamismo. A diferencia, por ejemplo, de la zona euro, este es un índice que les mide a ellos como una especie de predicción cuál es el futuro de su economía. Y llevan tres meses seguidos con un crecimiento. Esto pues, básicamente dice que la economía de la zona europea se ha estado alentando un poco a volver a recuperar ese crecimiento. Entonces, a pesar de que ambas siguen estando con un crecimiento bastante estable y bastante bajo, la economía de la zona euro empieza a mostrar un poco más de señales de crecimiento adicional y adelantado. Bueno, y en temas de comercio internacional, pues ayer teníamos una charla muy buena del presidente de Manzanillo, que nos mostraba pues como en especial cómo era la situación en el canal de Panamá y en el canal de Suez. En resumen, el canal de Panamá se recuperan los niveles de agua, cada vez aumentan más el tránsito de buques diarios, pero no van a volver a los niveles que tenían antes del fenómeno del Niño. Igualmente el comercio internacional va a estar un poco ralentizado a través del canal de Panamá, pero están bien y esas alternativas multimodales y la nueva presa que nos mostraron que tienen planeado construir les puede dar una gran ventaja y mucho más margen de futuro. Y en el canal del Suez, a diferencia del canal de Panamá, las navieras, veíamos en esa alianza de APA con Maersk, estas dos navieras que tienen un gran flujo de contenedores de ese lado del mundo, pues realmente no tienen intereses de seguir usando el canal. Ellos tuvieron la posibilidad, pero a pesar de que el problema geopolítico Israel y Palestina se acabe, ellos aún no sienten como garantías de poder pasar sus buques por ahí, poner en juego pues como la integridad de las personas y del contenido que sí. Entonces, a pesar de que de un momento a otro esa situación termine, ellos van a esperar un tiempo prudente para volver a empezar a retomar el comercio por allá. Y como nos decían, realmente han sabido llevar la situación, han aumentado el número de buques y eso les ha permitido no poner en juego el comercio internacional. Simplemente ha habido un incremento en los precios. Ahora en cuanto a la economía colombiana, hemos visto ya varias gráficas de estas sobre el crecimiento económico de Colombia. Ahorita en la presentación anterior veíamos que para Colombia el estabilismo macroeconómico somos quienes aún mantenemos nuestra perspectiva de crecimiento y es que todos la sacamos hace muy poco. Entonces realmente hay que esperar un poco a ver cómo sigue la economía colombiana, pero por supuesto entre más expectativas tengamos y al alza, pues mucho honor. Nosotros nos mantenemos para 2024 en un crecimiento del 0.6% en el PIB general y hacia adelante ya en un crecimiento muy cercano a nuestro PIB potencial. ¿Esto en qué entorno? ¿En qué cancha de juego? Bueno, pues como les decía, en un entorno financiero bastante ajustado, altas tasas de inflación y de interés que cada vez van hacia la baja, cada vez tenemos más expectativas de que empecemos a recuperar el poder que necesitamos para empezar a dinamizar la economía. Eso pues nos deja con inversiones quietas, nos deja parados en lo que estamos en este momento y esperando a esa señal que nos permita empezar a mover al país. Bueno, en cuanto al agro colombiano en este primer trimestre, si se fijan, la parte gris de la gráfica dice que el agro colombiano cerró en 2023 con un 4% y empezó este año en 5.5%. Entonces vemos que el agro colombiano sigue sacando la cara por el país, sigue siendo un sector económico que genera mucho empleo, que tiene muchas alternativas
y que a pesar de la variabilidad climática que hemos tenido en la que sectores como leguminosas, hortalizas, en las que la productividad se puede ver bastante más afectada, hemos tenido otros que también han estado por encima y que a pesar en general de que venimos de 30 meses de la niña, luego un fenómeno del niño y ahora pues a la expectativa de lo que pase con este fenómeno de la niña, el agro siempre ha estado resiliente. Si lo miramos específicamente por las diferentes ramas del agro, cultivos sin café, aquí pues hay un lado en temas de sectores, los principales aguacatejas, limón Tahití, estos frutales de largo plazo que se beneficiaron un poco de esa temporada de sequía en temas de productividad, y los otros que les mencionaba, a pesar de esa caída en productividad, pues hemos tenido bastantes sectores que impulsan esta subrama de agro, llevándolo a crecer 9.3% en el primer trimestre del 2024, que si lo comparan con el resto de sectores, pues se nota bastante la diferencia. El tema del café, a pesar de que este primer trimestre empezó negativo, si nos remontamos a la cifra del final del año pasado, pues podemos ver que es más un adelantamiento de cosecha. Ese fenómeno del niño lo que hizo fue adelantar la floración que nos dio la producción al final del año. Entonces este primer trimestre es simplemente un efecto de niño, pero el agro con este fenómeno que pasó lo vemos que tiene bastante potencial. Lo único que nos preocupa es la renovación cafetera, que viene un poco atrasada. Ganadería principalmente está impulsado por porcicultura y por avicultura. Ganadería vacuna pues un poco más rezagada por el tema del fenómeno del niño, en especial la producción de leche y la caída de precios que tuvo a final del año pasado, el precio de la ganado en pie. Silvicultura y extracción de madera, pues con el comercio tan quieto, con la construcción tan quieta, realmente no hay demanda de este subsector de la economía. Entonces, a pesar de que sí es algo su gran dependencia de otros sectores más afectados por la tasa de interés, es lo que los tiene creciendo en 2.8% en este primer semestre, y que en 2024 los dejó en los valores de producción. Y pesca y agricultura, un poco similar al café, es más un tema de la producción que se ve afectada por el fenómeno del niño, pero con esos ciclos de producción un poco más cortos, esperamos que para el siguiente semestre, y cuando veamos las cifras de este trimestre que se está acabando, ver que la pesca y agricultura va hacia el alza, especialmente por las grandes inversiones en productividad, en infraestructura para la productividad de este subsector. Esto nos deja entonces con una proyección del PIB agropecuario para 2024 completo del 3.3%, después de ese 1.8% que se corrigió a 1.4% durante este trimestre para el agro colombiano. Y bueno, aquí esta es otra de esas gráficas de proyecciones de inflación, tasa de cambio, y como pueden ver, la expectativa es que la inflación cierre este año en 5.7%, con una tasa de interés de alrededor del 10%, aún lo suficientemente alta para que no dinamicemos tanto la economía. Y una tasa de cambio que para este cierre del año promedio esté en 4.017 pesos, es decir, una apreciación del peso colombiano respecto al promedio del 2023, pero con la tasa como la tenemos hoy, alrededor de 3.800, que hoy mismo subió algo, pues aún se espera que crezca un poco el dólar en la expectativa de lo que estamos. Bueno, y esto para hablar también como por el lado de los costos en el sector agropecuario. Esto es una comparación del precio implícito de importación, que esto es básicamente las toneladas que trajimos a lo que valieron, y a la derecha el precio de los fertilizantes en el mercado local. Entonces, si se fijan, en 2022, que fue el gran pico de los precios de los fertilizantes en el mundo, se demoró un poco más en llegar a Colombia. Si se fijan en la gráfica de la derecha, es un poco más plana, porque estos inventarios que las empresas de fertilizantes tenían en 2022, tuvieron que salir de ellos sin bajar completamente el precio como se veía en el mercado internacional. Ustedes son empresarios y saben lo que es un inventario a ese costo, y no se puede dejar ir al precio que el mercado estaba ya hacia abajo.
Entonces, es por eso que vemos esa tendencia un poco más lenta, la transferencia de precio, pero que ya volvimos a una especie de equilibrio que, al igual que la gráfica de precios de los alimentos que vimos al principio, no va a volver al mismo nivel, sino que hubo un incremento por una corrección intermedia. Entonces, esto en resumen es como el mapa que vemos para el tema de inversiones. Algunos puntos a favor, otros en contra, unos de más largo plazo que otros, pero en general las expectativas sobre el sector son bastante positivas. Y aquí a la derecha, este es algo que nos afecta, que afecta mucho a los contadores, a los torneos, son las incidencias ambientales de la Unión Europea. ¿Por qué está en largo plazo y por qué está en positivo? Porque nosotros vemos que Colombia ha avanzado mucho en materia de sostenibilidad. Nosotros ya hemos estado bastante acostumbrados a cumplir con las certificaciones para acceder a los mercados. Entonces llevamos mucho camino recorrido respecto a otros países. Por ejemplo, el sudeste asiático, lo vemos en Palma, que en Europa no ha recibido Palma de Filipinas. Por tanto, se trata de incertidumbre en temas ambientales también. Entonces, Colombia hay un gran potencial, siempre y cuando cumplamos con todos los requerimientos. Hay un gran potencial en el sentido de que ya tenemos un historial, un récord de que cumplimos con las certificaciones ambientales como debe ser. Esa pregunta de yo, ¿qué pasa con el precio de banano? Si nos fijamos en la proyección del mercado de frutas frescas en el mundo, el crecimiento anual de todos los sectores sumados es de alrededor del 2.4%. Si miramos específicamente bananos, 2.9%. Esta gráfica está toneladas, es decir, pasar en estado de 2021 en 83 millones de toneladas a 110.9. Esto pues realmente es un crecimiento bajo, pero es bastante constante en el sentido de que ya la población no está creciendo al mismo ritmo que antes, y positivo que la migración que tenemos de todo Latinoamérica hacia estas economías nos permite que pueda haber un mayor consumo per cápita en esos países. Entonces, puede estar por ahí, puede estar superior, pero al menos vemos que en frutas en general hay un crecimiento positivo, y de hecho todas ellas. Y si nos fijamos específicamente en Estados Unidos y en Europa, la gráfica que muestra es Estados Unidos, porque el crecimiento es en promedio, está proyectado en promedio entre un 3 y un 4% de aquí al 2028, con también un crecimiento de precios superior a lo que se espera en la Unión Europea, que cada vez empieza a crecer más en y en volumen. Pues realmente es un mercado bastante más maduro, entonces no se espera que haya un crecimiento tan alto en temas de volumen. Y bueno, esto por ejemplo es una comparación muy positiva para lo que hemos visto de este año. Bueno, muy positiva, no, pero positiva para lo que hemos visto este año, y es que en la gráfica de la derecha está el precio del mercado europeo, que se habían bajado un 7% respecto al 2023. Pero si miramos este lado de la gráfica, tenemos un menos 4% en el precio de lo que ha salido el banano en Colombia. Es decir, sí ha habido una disminución de los precios, especialmente en todo el banano que se vende hay una gran parte que se vende en el mercado español. Pero esta diferencia en porcentaje nos dice que las comercializadoras están haciendo un buen trabajo en esa captura del mercado. Sin embargo, la situación es la misma. Aquí arriba, ¿qué podemos sacar del fair trade en café, de los precios justos en café? Son bastante ambos tienen una antigüedad similar. El café es un poco más complejo, es como la dinámica del precio justo. Y lo que vemos es que efectivamente sí hay una captura adicional de valor del mercado, pero al consumidor en destino aún le falta bastante. Ellos sí valoran la sostenibilidad, pero a la hora de tener un banano en una mano con el sello y la otra sin el sello, pues van a preferir el que los precios tienen. Entonces, y no hablemos solo del
del sello de Fairtrade, hablemos de cuál es el precio justo de verdad de la producción. Y esto es algo que se está conversando mucho, no solo en Colombia, sino en todos los productores latinoamericanos, y es que en este momento las exigencias que tiene la Unión Europea son demasiadas y cada vez incrementando para lo que en el mercado se valora el precio. Entonces, yo comenzaba la charla diciéndoles que no les tenía una respuesta a esta pregunta. Yo no les tengo una respuesta de cómo incrementar el precio, pero sí se puede hacer algo, hay algo que se puede hacer, y es que estamos viendo que el banano que se vende por contrato sí ha tenido algo de incremento de precio, pero el spot no. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese banano spot? Yo sé que los bananeros, ustedes han tenido ya intentos de transformación del banano, que no ha sido fácil, pero nosotros vemos que esta propuesta es bastante positiva, no solo para el banano, sino para todos los sectores en el agro. Dentro del agro, casi que solo hay uno que puede ser eficiente en costos, porque estos no lo son. Si ustedes le preguntan al productor que tienen al lado cuánto es el costo por hectárea, si hay una diferencia, hay uno que es más eficiente que el otro. Eso es blanco y negro. Pero entonces, si hacemos esta comparación entre países, podemos ver que Colombia en muchos de los sectores del agro no es el más competitivo en términos de productividad, pero si hay algo que sí tenemos es que la calidad de los productos es bastante superior. Por eso hemos sido reconocidos en muchos sectores, recientemente en cacao, con los premios que se han ganado los cacaoteros. Y esta gran calidad de los productos nos da una ventaja competitiva en temas de transformación, que podemos sacar un poco más, aportar un poco más la eficiencia de estos productos que se pueden sacar del agro. Entonces, esto es simplemente una gráfica para mostrarles dos tipos de mercados. La parte amarilla es el mercado de banano, es un mercado que se compite por volumen y por ser eficiente en costos. Tiene márgenes cerrados, entonces la integración vertical es lo que permite que los bananeros sean competitivos. La parte de la derecha empieza a implicar transformación en el producto. Eso lleva a que sea un mercado de menos volumen, pero a fin de cuentas, al ser un mercado de márgenes más altos, pues es un juego diferente, es un juego en el que no miles de contenedores, sino muy pocos contenedores con bastante más valor. Les traigo un ejemplo del sector aguacatero. Durante el último año y medio, 2 años, el aguacate en el mundo ha tenido una sobreoferta. Ellos pasaron de un precio implícito de alrededor de $2 por kilogramo a 1.7, 1.6. Que eso por kilogramo en tantos contenedores de verdad se siente. Entonces, en esas alternativas de dónde alojar el volumen adicional que se tenía de producción, empezaron a hacer transformaciones. Y me imagino que ustedes ya han visto el aceite de aguacate por aquí en muchas partes. Este es un negocio con un margen bastante alto y que realmente usa la fruta que no es de exportación, y la fruta nacional. En el lugar de ustedes hay una separación inicial, se saca la fruta que no cumple con las características y esta es toda llevada a plantas de procesamiento, porque por dentro tiene exactamente las mismas características que por dentro. Entonces, es pensar en el sector bananero, no solo como lo habíamos visto antes, de una forma vertical, en el sentido de apretar puestos, de encontrar eficiencias logísticas, encontrar alternativas en la producción que nos permitieran tener que ese margen tan corto se ampliara un poco y no depender del precio. Ahora con esta caída tan grande del precio, estamos viendo que cada vez es un poco más reducido. Entonces, estas alternativas de transformación para, en especial, el banano que no se vende por contrato, pueden jugar un papel fundamental en la producción colombiana. Entonces, como les decía, hasta ahora yo creo que nos hemos enfocado más en encontrar esa integración vertical. Aún puede haber donde sacar provecho en uniones entre productores para traer los insumos agrícolas, en temas logísticos con las personas, también con los insumos, ya con la exportación, el banano. Pero ¿por qué no pensar también en cuál es el ciclo de vida del banano? En todas sus etapas, desde la planta hasta
con sus diferentes tipos de nivel de madurez y todas sus presentaciones. Pensar qué puedo hacer yo con cada una de esas partes que me permita explotar una simple transformación. La idea de esto no es decirles que tengo una marca de algún producto para vender en Estados Unidos o Europa, no. Realmente eso no es el objetivo, porque eso implica jugar otro juego al que no estamos tan acostumbrados, y eso implica ir a gastar allá en marketing, ir a gastar allá en vender, en posicionamiento del producto. No, es cómo yo hago una mínima transformación, cómo puedo cambiar ese banano lo suficiente para que otra gran industria pueda usarlo de insumo para su producción. Y eso es en parte lo que vemos en una economía circular. Es un producto, una materia prima que yo le empiezo a dar un uso y empiezan a quedar subproductos. Y al final, el subproducto final, yo puedo reutilizarlo y puedo darle otra vida para que otra industria tenga como más sentido. Entonces, simplemente les vengo a traer tres posibles opciones. Estos son tres mercados que se usan el banano, y aquí están sus respectivos tamaños. Si lo comparamos con la fruta, pues obviamente son mercados muy pequeños, pero si ustedes se van al detalle de cuántos frutas la gente volumen, se dan cuenta que ese valor en dólares es bastante alto y son mercados que dan muchos márgenes, en especial por su versatilidad. Aquí a la izquierda tenemos el polvo de banano deshidratado y pulverizado. Esto se ha hecho ya con varias tintas, y con todo este tema de estas nuevas tendencias en la alimentación saludable, pues este tipo de subproductos cada vez se toman más fuerza, cada vez se llaman, y si se fijan, pues alimentación es el principal sector que absorbe este volumen de banano pulverizado, pero se puede usar en la industria cosmética, en farmacéutica. Todos estos productos tienen bastantes características físicas que permiten que se pueda venderle a muchas personas, básicamente. Aquí, como lo ven, este subsector de exportación del polvo de banano representa en este momento 2024, pues como a proyección 2024, 1.200 millones de dólares, de los cuales no vemos toda la magnitud del sector, porque es India uno de los principales productores de banano que no lo exporta, quien se dedica a esto, y todo es para consumo interno. Entonces este tema de exportaciones de tamaño de mercado no recoge toda la producción propia que tiene India. Entonces si vamos a que cada vez en los países están migrando hacia esta alimentación saludable, podemos ver que estos 2.100 millones que se esperan de aquí a 8 años pueden quedarse muy pequeños a la medida en que más países se suman a esta ola verde y a esta ola sostenible de no solo la Unión Europea, sino de un gran número de países. El más pequeño de los que traen, que es la producción de papel. Entonces hablamos de qué podemos hacer con el banano, pero qué podemos hacer con la planta. No solo importar la materia orgánica para los lotes, sino una producción de fibras que se pueden transformar en papel, y sí específicamente de papel. Es un mercado que en este momento es aquí 60 millones de dólares y que está proyectado para crecer hasta 760 millones. Entonces hay una gran alternativa que va de la mano con el último de los sectores, que es para la industria textil, fibras. Este dato es 40 veces más grande que la fibra. Aquí no está solo la fibra de banano, en este no está separado porque la fibra de banano puede ser de los tres al que más le puede faltar. Entonces es un subsector que cada vez vemos con más demanda de fibras ecológicas, cada vez más de este tipo de fibras. Y de estos tres, como les decía, es el más grande, 40.900 millones de dólares en el mercado global. Eso sí es mucho, y ya se empieza a conversar con lo que nos está ganando. Entonces hay un gran potencial en este tipo de subproductos que son simplemente una forma de darle un ciclo de vida
más extenso y de sacarle provecho a toda la plantación en general, para que ese banano que antes se vendía en el mercado por un precio bastante superior, pues pueda incluirse en otros sectores. Ahora, la gran pregunta, esto requiere tecnología y innovación, sí, bastante. Y muy probablemente algunos empresarios puedan entrar, no les guste, como en todos los sectores, en todos los negocios. Si no solo están en bananos, sino que están en algún otro sector, pues saben de lo que les hablo, saben que hacer varios intentos antes de encontrar una gallina del mundo de oro. Entonces, esta charla pues, es una invitación, primero una mirada de los vehículos de la economía y de las expectativas del sector, pero también es una invitación para que empecemos a ir un poco más allá de pensar que lo que hacemos hoy, que somos buenos. Por ejemplo, este polvo de banano es lo mismo que se cae un plátano y hacer volar el plátano. Probablemente muchos de ustedes han probado la colada del plátano. Es tal cual es, pero llevándolo a una magnitud bastante superior y llevarlo a clientes que producen en su producción. Entonces, como les digo, no es que los bananeros se tengan que dedicar a hacer maquillaje para la industria cosmética, no. Es simplemente darle una pequeña transformación a ese banano, entregar un producto que ellos, a diferencia de recibirlo así, para ellos es muy sencillo también comprar la fruta y hacer la transformación. Entonces, es como esa semilla que podemos dejar para que el sector empiece a buscar alternativas, no solo en otros sectores, no solo en otras plantaciones. Muchas veces cambiar el motivo puede sonar más sencillo, pero no, así como hay balanzas de precios, por ejemplo en Palma, pues también puede haber caídas en algún momento. En el largo plazo, pues sí se espera que la palma sea un sector que haga una balanza de la economía, cada vez más yo digo que necesitaremos. Pero no es solo eso, no es solo pasar del cultivo, cambiar las exportaciones de una fruta a otra, sino cómo podemos usar lo que hoy tenemos para lo que hoy somos muy buenos y empezar a buscar alternativas. Muchas gracias. Y aún, este QR lo voy a enseñar para que